Arrancamos un nuevo día en esta ciudad, una de todas las que hay en la República Argentina. Subida a su bicicleta, ahí la vemos, una chica de 18 años cumplidos hace muy pocos días, que como vos, comenzó su jornada. Mientras el semáforo está en rojo, algunos peatones bostezan, un policía controla el tránsito y la mayoría de los que caminan parecen apurados. Bueno, vemos que no todos, hay excepciones. Ella es Florencia, esa que está ahí, y está yendo a la facu. Argentina se prepara para las elecciones. Ajá. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que todos, conductores, transeúntes, dormidos, apurados, relajados y todavía más, vecinos de otros barrios, de otras localidades, de otras ciudades y de otras provincias, todos los ciudadanos de la República Argentina deberemos elegir. ¿Música o abogacía? ¿La guitarra o el piano? Decidite, dale. ¿Cuál? Decime, ¿vas a estudiar? Ay, no sé. Pero, ¿vos qué querés en realidad? Sí, a veces elegir puede parecernos complicado. Y lo es. Pero siempre lo hicimos y lo seguiremos haciendo, porque está en nuestra naturaleza. Y decididamente vale la pena. Veamos de qué estamos hablando cuando hablamos de elegir. Los seres humanos hacemos muchas cosas, algunas más simples y naturales como comer y caminar, y otras más complejas como reflexionar o conversar. La ropa... Elegir es un proceso muy importante que prácticamente forma parte de todas las acciones que hacemos. Muy importante porque es justamente lo que nos diferencia de una máquina. Reseteate. Elegimos porque no estamos forzados a hacer lo que hacemos. Bueno, a menos que no te quede otra que ordenar la pieza. Y quienes alguna vez se preguntaron qué es lo que diferencia a los seres humanos de los animales, al final concluyeron que el hombre se caracteriza por su libertad más que por cualquier otra cosa. Y el hombre es libre porque tiene la posibilidad de elegir. Pero hasta el hombre más libre que podamos imaginarnos siempre va a depender de una serie de opciones posibles. Porque elegir no es lo mismo que desear. O sea, alguien puede tener la fantasía más ingeniosa o maravillosa de todas, puede, por ejemplo, fantasear con andar volando por la Vía Láctea, pero si esa acción con la que fantasea no es posible, no hay modo de elegirla. ¿Entendés? Entonces veamos a qué llamamos posible para tenerlo más claro. ¿Cuáles son las acciones posibles para el ser humano? En principio, son todas aquellas acciones que no contengan una contradicción. Nadie puede estar sentado y de pie al mismo tiempo, por ejemplo. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me siento? Sí, me siento. Me paro. ¿Me paro o me siento? Y también son posibles aquellas acciones que no supongan fuerzas extraordinarias o una contextura distinta de la nuestra. Por mucho que quisiéramos, nunca podríamos meternos en su cueva. Ni tampoco tener la fuerza de este señor, por más que nos disfracemos y tengamos 4 brazos. Ay, qué miedo. Las opciones posibles también dependen de la situación en la que estemos. La situación política, social, histórica. Si viviéramos a comienzos del siglo XX, estaríamos chochos de tener la posibilidad de viajar a caballo. Pero nunca elegiríamos subirnos a un elefante para ir a la facu. ¡Arre, arre! Lo más probable es que en un caso así nos tomemos un colectivo, viajemos en auto o en bicicleta. Pero todavía hay más. Siempre que elegimos algo, inevitablemente dejamos otra cosa de lado. Elegir un vestido, con lo que nos cuesta a nosotras, implica dejar de lado a otros vestidos que por ahí también nos gustan, pero que no nos gustan tanto como la opción que estamos eligiendo. Las elecciones que hacemos nos definen y nos distinguen de los demás. Nuestras elecciones hablan de nosotros. Ojo que ese me gusta para mí, ¿eh? Sí, el de florcitas. Incluso se dice que somos lo que elegimos. Es muy elocuente que un sábado a la noche, por ejemplo, Florencia elija leer una novela en lugar de salir con sus amigos. En este segundo ejemplo, su elección habla más de ella que en el primero, pero claro, en ninguno de los dos casos, Florencia está eligiendo políticamente. Y este es el tipo de elección que hoy nos interesa y que queremos entender un poco más. ¿Te acordás de lo que anunciaba el titular del diario? ¿Que todos tenemos que elegir? Bueno,
Para entender bien de qué se trata una elección política, primero tenemos que ver las distintas clases de elecciones que tenemos. Y para esto vamos a tener que considerar algo que no veníamos considerando hasta ahora, a las demás personas. ¿Cuánto intervienen los otros cuando elegimos algo? Florencia, antes de salir a andar en bicicleta en dirección a la facultad, incluso antes de irse a dormir la noche anterior, eligió hacer algunos pasos de baile. ¡Qué swing que tengo! ¡Ay! Atrévete, salte del closet, destápate, quítate. Que ella elija bailar y elija hacerlo sobre el piso o sobre la alfombra es algo que no afecta ni influye a ningún otro. A menos que justo Paulino, su gato, se haya dormido arriba de la alfombra. ¡Pobrecito! Después de haber hecho los pasos de baile y de haber dormido relajada toda la noche, Florencia se despertó 15 minutos antes de lo habitual y preparó el desayuno. Pero no exprimió 2 o 3 naranjas, exprimió 6 naranjas, pensando en sus 2 hermanitos menores. Florencia eligió hacer el desayuno para ellos porque ese día también eligió quererlos. En este caso, preparar el desayuno para ella y sus hermanos fue una elección que Florencia hizo como miembro de un grupo, y para ese grupo. La elección se restringe a los miembros del grupo, en este caso, a los hermanos. No al diariero, ni al taxista, ni a un tío lejano, y seguramente tampoco habría naranja para todos. Un tercer tipo de elección es la elección en el mercado. ¿Cómo sería esta? Bueno, pensemos que ese pan que Florencia puso en la tostadora, primero hubo que comprarlo. Fue al almacén, saludó y cuando llegó al estante de los panes pensó, ¿compro esta marca o la marca de al lado? Yo hubiera elegido el de varios cereales y semillas. Yo. Pero bueno, sobre gusto. Florencia, es mejor el salvado. En un punto, la elección de qué pan comprar tiene algo en común con la de dónde bailar, porque Florencia pensó nada más que en sí misma a la hora de decidir. Pero a diferencia del capricho o de la preferencia personal, hay muchísimas personas detrás del pan. Hay todo un sistema de relaciones, desde el productor del pan, la empresa de transportes que trasladó los paquetes hasta la compañía publicitaria que hizo el comercial, que a ella le llamó tanto la atención, el comerciante, etc. Cuando elegimos en el almacén, en un kiosco de diarios o en cualquier local, no es a ellos a quienes estamos considerando, sino a nosotros mismos. Pero hay otra cuestión muy importante acá, y es la siguiente, que en el mercado nuestra elección depende estrechamente del dinero que tenemos para llevarla a cabo. Esto quiere decir que cuando compramos algo o interactuamos económicamente, no somos todos iguales, sino que cada persona tiene una capacidad de compra o venta determinada. En cambio, en el caso de las elecciones políticas en democracia, cada ciudadano es igual a otro y cada uno cuenta por ser ciudadano y no por su poder adquisitivo. Y ahora vamos a hacer un repaso, así que saquen una hoja. Entera, pero siempre quise decir eso. Elegimos porque somos libres y como seres humanos siempre tenemos ese desafío. Elegimos solo opciones posibles y nuestras elecciones posibles dependen de la situación en la que estamos. Ahora bien, siempre que elegimos algo estamos dejando de lado otra cosa o muchas cosas. Y entonces, solo en la medida en que elegimos nos vamos definiendo como personas y nos diferenciamos de los demás. Algunas elecciones nos definen más que otras. Y hay elecciones de muchos tipos, ¿te acordás? La preferencia personal, por ejemplo, elegir cuándo y dónde bailar. La elección desde un grupo y para vimos que Florencia eligió prepararles un desayuno sorpresa a sus hermanos en vez de dormir 10 minutos más. Y la elección en el mercado, donde compro lo que quiero, pero en función del dinero que dispongo. En cambio, en la elección política, cada ciudadano cuenta solamente por ser ciudadano y no por el dinero que tenga aquí, en el bolsillo. Ahora bien, ¿qué más podemos decir de la elección política en cualquiera de sus formas? ¿Qué es lo que está en juego cuando adherimos a un partido, a una ideología o a un dirigente, cuando elegimos intervenir o participar políticamente o cuando votamos? En principio, en una elección política, los otros, las demás personas, intervienen con una intensidad muy fuerte. No solo ella y sus hermanos, sino todos, los vecinos del propio barrio, de otras localidades, ciudades y provincias. Es imposible elegir políticamente sin pensarse parte de una comunidad en la cual esa elección está teniendo lugar.
y los efectos de esa elección van a afectar a toda la comunidad. ¿Y qué es lo que estamos decidiendo? Bueno, estamos hablando mucho más que de un desayuno o de un pan lactal. Estamos definiendo el modo en que se elige vivir en conjunto, los principios de convivencia del país entero. Principios que, entre otras cosas, hacen posible que un semáforo regule el tránsito, que la gente trabaje, aún con sueño, que ellos concurran gratuitamente a la escuela primaria y secundaria y que el hombre grande pueda sentarse en la plaza relajado. Elegir es un desafío inmediato y estar preparado es una buena elección. Y sí, algunas veces se nos complica ponernos de acuerdo. A veces nos pasa que ni siquiera estamos dispuestos a escuchar las opiniones de los demás. Una consecuencia extrema de esto es la guerra, como la de unitarios y federales en nuestro país, la guerra de secesión norteamericana, la guerra civil española. Pero espero que no tengamos que llegar a esas consecuencias. A ver, chicos, bajen los decibeles que para elegir bien se necesita estar en paz. Y para eso Caro les hace una propuesta. Votar entre todos. Veamos qué le parece al resto. ¿Quieren decidir votando, sí o no, chicos? Bueno, mejor así. Para que el voto exista, tuvo que haber en el pasado un montón de gente que después de mucho desencuentro se puso de acuerdo en algo. De ahora en más, vamos a decidir votando. Pero este acuerdo que posibilita la existencia del voto como institución supone que la comunidad viva en orden y en paz. Mira Pedro, se vistió de griego. Le está proponiendo al resto usar el antiguo sistema ateniense. Pero qué piola sos. Así nos dejan afuera a las mujeres. Eso no es justo. Mirá que Florencia patea también los penales como los tobillos, Porque en la Grecia antigua, en el siglo V a.C., solo votaban los hombres adultos que habían nacido en esa ciudad. No votaban ni los esclavos, ni los extranjeros, ni las mujeres. El pueblo, haciendo las salvedades ya mencionadas, se reunía en una asamblea para decidir las cuestiones de gobierno de la ciudad, mediante el voto. ¿Qué estarán diciendo? No entiendo nada. Si soy mala con el inglés, imagínense con el griego. Y por eso el sistema ateniense es considerado como la primera democracia de Occidente. Solamente en la democracia contemporánea se entiende al pueblo como la totalidad de los ciudadanos. Bueno, a partir de los 18 años. Es un sistema que nos involucra a todos los miembros de la comunidad en la toma de decisiones. Descartado el sistema ateniense, ¿qué hacemos? ¿Quién empieza? Si vamos a votar, tenemos que tener una ley electoral, padrones, candidatos, fuerzas de seguridad, un cuarto oscuro, autoridades de mesa, urnas. Sí, para hacer una votación se necesitan reglas, instituciones y recursos. No se puede votar de cualquier manera ni en cualquier lugar o momento. Igual que cuando jugamos a la Play o cuando aprendemos a manejar. ¡Uy! Feo. Imaginemos una votación sin reglas. ¿Cómo sería? ¿Te imaginas? Ajá. Pero nada más se puede votar a un candidato. Como decíamos, además de suponer un acuerdo colectivo y de ser una actividad con reglas, porque si no, la cosa no funciona, el voto es resolutivo. El voto representa qué es lo que la comunidad quiere.
Y una vez obtenidos los resultados de la elección, esa decisión no se puede cuestionar. Pero en una comunidad, ya sea en un club, un sindicato, un municipio o una nación, no se puede votar por lo que cada uno quiere, sino por lo que la comunidad llama a votar. Y en nuestro caso estamos eligiendo capitán para un equipo de fútbol. Veamos un poco la evolución del voto en nuestro país. Argentina fue uno de los primeros países en América Latina en adoptar el voto universal, ya desde 1821. En esa época solo estaban habilitados para votar los ciudadanos de sexo masculino mayores de 21 años. Sí, había que esperar 3 años más para hacerlo. Ah, sí, creo que entiendo lo que están pensando. Si las mujeres seguíamos sin poder votar, ¿por qué se llamaba voto universal? Bueno, a eso vamos. El que vendía empanadas en la calle, el que vendía velas, el que encendía los faroles. No, las damas antiguas no votaban. Las mujeres tenían derechos civiles, pero no políticos. A volar. Además de ser universal, veamos qué otras características conservó el voto desde aquel entonces hasta nuestros días. El voto siempre fue individual, es decir, que cada persona vota como individuo y no como miembro de un grupo o clase. Y todos los votos valían, y siguen valiendo, lo mismo. El voto de Sarmiento valía lo mismo que el voto del señor que encendía los faroles, así como mi voto vale lo mismo que el de Maradona. Y no se hace el jueguito. Y en tercer lugar, en nuestra historia el voto siempre estuvo asociado, salvo excepciones, a la elección de nuestros representantes. En general, en el siglo XIX la gente no estaba acostumbrada a votar, o no les interesaba, o se les complicaba porque no había autos ni colectivos, o no se enteraban porque no había ni televisión, ni radio, ni internet. Y al final, como el voto era optativo, terminaban siendo pocos los que participaban de las elecciones. Y algunos señores sacaban ventaja de estos inconvenientes. Picarones. ¡Vota! ¡Vota! ¡Pedro! ¡Voto a Pedro! Esas eran las dificultades del voto cantado. Desafinar no era el problema más grave. Además tenías que decir a quién votabas delante de todos. Y entonces era muy fácil presionar o incluso amenazar a los votantes. Y esto permitía el fraude. Pero en 1912, luego de importantes luchas y reivindicaciones, se dictó la famosa Ley Sáenz-Peña. En realidad se llama Ley 8.871, pero le dicen Ley Sáenz-Peña porque fue sancionada por iniciativa de Roque Sáenz-Peña. Y esta ley le daría al voto en nuestro país algunas características muy importantes. El voto pasó a ser obligatorio, por lo que ya no vale decir que no me enteré o que no funcionaban los medios de transporte, que me dolía la panza. No, hay que ir y elegir. Bueno, vamos a tapar todo con diarios, que tiene que ser oscuro el cuarto. El nombre no está puesto en vano, tiene que ser oscuro. Y además, el voto pasó a ser secreto para resguardar a los ciudadanos en el momento de elegir. Y para que Maxi pueda votar a quien quiera sin que se entere su novia. Y sí, yo también me habría enojado. Ajá, Flor le está consultando a Federico si él ve alguna Carolina Sánchez. Está bien. Y no hay caso. Pero claro, es eso. Todavía no llegamos a 1947. Las mujeres no teníamos derecho a votar, claro. Ni mucho menos ser presidentas de mesa, Flor. Tuvimos que esperar un montón y recién en ese año, con la ley 13.010, se incorporaría el voto femenino. Y a partir de entonces empezó a cumplirse. Recién desde 1947 podemos decir que en Argentina el voto es universal, secreto y obligatorio. Una votación es una forma de decidir que tuvo que ser previamente acordada por la comunidad. Tiene sus reglas y sus resultados son inapelables.
El cuarto oscuro protege la decisión de una persona ante la sociedad. El voto de cada uno vale lo mismo que el de los demás. Y todos los ciudadanos debemos participar. No es posible que nos desentendamos de la elección de nuestros representantes, porque serán ellos quienes se expresen en nuestro nombre. Ahora que eligieron capitán, vas a tener que defender a tu equipo. Guarda con el grandote. ¡Vamos, equipo! Viste que no todos los días son iguales. Hoy terminó un ciclo para Federico y Florencia y comienza uno nuevo. Hay que empezar a decidirse profesionalmente. ¿Qué queremos estudiar en la universidad? Y no solo eso, sino además empezar a participar en las decisiones de gobierno. A partir de los 18 años exactamente. Sí, hay días que son comunes y corrientes y otros que no, que son extraordinarios, fuera de lo común. No cualquier día egresamos, ni cumplimos años, ni cualquier día nos casamos o tenemos un hijo. Ni tampoco cualquier día toda una comunidad de ciudadanos elige a sus representantes. Ojo, si bien no son días comunes y corrientes, tampoco son raros. O sea, no suceden cada tanto. Por ejemplo, mientras en privado muchos estén viviendo pequeños grandes acontecimientos, todos los ciudadanos vamos a estar eligiendo ni más ni menos que a los gobernantes que nos representarán en los próximos años. Ahora bien, para que este gran acontecimiento democrático tenga lugar, se necesita que todos los integrantes de la comunidad suspendamos nuestra manera habitual de hacer las cosas y actuemos de forma distinta. Porque detrás de la simple acción de votar, toda una red muy compleja de actores e instituciones, entre ellas el Poder Ejecutivo, la Justicia Electoral y el Poder Legislativo, hacen que todo esto suceda. Es decir, que los habitantes del país, nativos o naturalizados, mayores de 18 años, habilitados para votar, podamos hacerlo en efecto. Ahora bien, ¿cómo transcurre este día extraordinario en nuestra vida, en la vida de cualquier ciudadano? ¡Opa! Faltan varios días para las elecciones y una carta debajo de la puerta abre un gran misterio. Dale, Federico, rompe el sobre. Dale, que estoy ansiosa. Ahí está, por fin. Y he aquí la sorpresa. En las próximas elecciones nacionales, a Federico le toca asumir una responsabilidad extra. Ser presidente de mesa. ¡Fua! No, Federico. Presidente de mesa, no del país. Bueno, sí, no a todos nos toca hacer lo mismo ese día, ni todos tenemos las mismas responsabilidades. Hay un grupo de ciudadanos elegidos por sorteo a los que les toca ser autoridades de mesa. Ellos deben garantizar, junto con el resto de las instituciones en juego, las condiciones para que todos podamos votar. Y ahora vayamos directo al día tan esperado. ¿Estamos preparados? Son las 7:45 de la mañana y aunque no lo creamos, ese que está ahí, con las marcas de la almohada en la cara todavía. Dale, Fede, despertate. Florencia, en cambio, pudo quedarse durmiendo un poco más, porque las mesas todavía no abrieron. Fede ya está llegando a la escuela. Bueno, sí, tuvo que madrugar para llegar en este horario. Eso fue lo que le pidieron. Veamos quiénes te van a acompañar en este gran día. Los suplentes, el empleado de correos y el agente de policía. Ellos, como muchos otros, están ahí por orden del Poder Ejecutivo, para protegernos, para que podamos votar en libertad sin ningún tipo de interferencia. Y también para custodiar las urnas y de esa manera cuidar nuestra voluntad.
Los fiscales, por otro lado, son asignados por cada partido político y se encargan de controlar que no haya irregularidades que puedan perjudicarlos, como falta de boletas de un candidato, o que haya algo o alguien que esté induciendo a votar de tal o cual manera, etc. Será la justicia electoral la encargada de decidir sobre esta irregularidad. Bueno, mientras Florencia duerme como un angelito, Federico rápidamente prepara la mesa y el cuarto oscuro. El cuarto oscuro debe contener las boletas de todos los partidos que presentan candidatos. Ahí hay la tercera pila, fíjate. Está medio centímetro corrida, ¿la ves? Fueron confeccionadas por los partidos políticos. ¡El pizarrón! ¡Fede! Sí, además de las boletas, el cuarto debe estar preparado de manera tal que nada perturbe nuestra decisión mientras votamos. La idea es que nuestra votación sea el fruto de la reflexión y no el resultado de una influencia de último momento. Por eso existe la veda. ¿Qué es la veda? Así se llama a un conjunto de disposiciones sancionadas por los poderes del Estado que tiene por fin asegurar el ámbito de calma que todos necesitamos para expresarnos de manera independiente y auténtica. La veda rige tanto para los ciudadanos como para los partidos políticos y también para los medios de comunicación, que no pueden pasar contenidos que condicionen a los votantes. E incluso para los negocios. Tienen prohibido vendernos vino, cerveza o cualquier bebida con alcohol. Está bueno aclarar que ninguna otra obligación puede impedirnos votar. Si ese día justo nos toca trabajar, el empleador tiene que considerar el tiempo que necesitemos para cumplir con nuestro deber y derecho ciudadano. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de votar. Las únicas personas exentas de esta obligación son aquellos que se hallen a más de 500 kilómetros del sitio en donde se emite el sufragio. Las personas que se encuentran en el exterior pueden votar con su DNI en una representación consular de la Argentina. También están exentas de votar las personas mayores de 70 años, los jueces y auxiliares de turno el día de las elecciones, los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor y el personal del Estado afectado a tareas el día de los comicios. Hoy no es un día cualquiera. Dan ganas de empezarlo. Y si bien tiene tiempo hasta las 6 de la tarde para ir a votar, parece un poco ansiosa. No es para menos, es la primera vez que vota. Así que ni bien termine su almuerzo, saldrá para la escuela con su DNI a cuestas. Después de habernos cerciorado de estar en los padrones y de saber dónde votamos, lo primero al llegar a la escuela es verificar en las listas que se encuentran en la entrada en qué mesa nos tocó votar. Y allí vamos. Hacemos la fila correspondiente, presentamos el DNI a las autoridades de la mesa, entre las que casualmente se encuentra alguien conocido. Ajá, mira quién está, Federico. Las autoridades de mesa nos buscan en su listado y corroboran que efectivamente seamos la persona que el documento muestra. Si hubiera alguna duda sobre nuestra identidad, podrían impugnarnos el voto. Ahora sí podemos entrar a votar. ¡Vamos! Atención, llegó el momento de elegir a nuestro candidato. Y justo ahí nos damos cuenta de que faltan boletas del partido que elegimos. O puede pasar que falten boletas de otro partido. En cualquiera de estos casos, debemos salir del cuarto y sin explicitar ningún nombre, debemos avisarles a las autoridades de mesa que faltan boletas y ya. Che, pero podés hablar. Ahora sí, manos a la obra. Lo cerramos y salimos. Ahora hay que meterlo en la urna y ya está. No olvides esperar que el presidente de mesa te devuelva el DNI. Cuidado. Recién a las 6 de la tarde se dará por terminada la votación. Y después de 2 horas de terminado el acto eleccionario, cuando todos estamos en casa, ansiosos, escuchando el boca de urna, se comienza el escrutinio. Las autoridades de mesa deben separar los sufragios en 5 categorías a la hora del escrutinio. Aquí será necesaria mucha atención por parte de Federico. 1. Válidos, que son los emitidos con boleta oficializada. 2. Nulos. Sí, por mucho que le simpatice la leyenda, ese voto es nulo. 3. En blanco, que equivale al sobre vacío. 4. Recurridos,
que es un sufragio que algún fiscal partidario considere nulo o válido durante el escrutinio provisorio. 5. Impugnados. Cuando las autoridades de mesa o los fiscales partidarios tienen dudas sobre la identidad del elector. Solo cuando estén concluidas las tareas de sellar las urnas y completar las actas, Federico podrá volver a su casa. Aunque probablemente no vuelva a su casa, sino que vaya a la casa de Florencia. Y allí la encontrará ansiosa por los resultados. Pero como todavía será temprano para las cifras definitivas, es posible que él la invite a dar un paseo por el parque. Sí, definitivamente hay días comunes y corrientes y días extraordinarios, como el que tuvieron Flor, Fede y todos los ciudadanos. Es importante entender que detrás de un voto o elección política hay un sistema que garantiza la forma de convivir como nación argentina. Por eso el compromiso que debemos asumir en este día es fundamental para sostener en el tiempo la comunidad política y el sistema democrático. Todo empezó en 1853 en nuestro país, cuando se sentaron las bases de convivencia entre los muchos, miles, millones de ciudadanos que habitamos este territorio inmenso. Y ese fue, ni más ni menos, el momento en el que se dictó la Constitución Nacional. A partir de ahora y para siempre, se decide que desde ese momento y para la posteridad, la comunidad va a organizarse de una forma específica. En la Constitución se ha decidido que somos una nación y que nuestras instituciones se gobiernan democráticamente. La Constitución Nacional sentó las bases de convivencia del pueblo argentino. Más que del pueblo, de la nación argentina. Porque esos principios no solo valdrían para todos los habitantes ciudadanos que estuvieran vivos en el momento fundacional, sino también para todos aquellos que siguieran naciendo. Así, de igual manera, pero muchos años después, en el club se sentaron las bases de convivencia. Es el abuelo de Pedro. El hincha número 1 de su nieto y de todo el equipo. Agite, no. Y siempre vas a verlo ahí. Pero este fanatismo no es nuevo. Mira esta foto. Acá está el nono de joven cuando tenía la edad de Pedro, juntándose con un grupo de vecinos a jugar al fútbol en un potrero. Lo cierto es que un día se animaron a competir más seriamente, ¿no? Empezaron a organizarse de a poco y resulta que un vecino, que era todavía más fanático que el nono, le cedió un terreno. Y así fue como de a poquito y entre todos fueron construyendo el quincho, la pileta y la cancha. La gloriosa cancha donde Pedro y su papá están a punto de jugar. Ya, en minutos nada más. A ver cómo el hongo. Si no, después me duele todo. Vamos que ya llaman a los capitanes. Para que este partido sea posible, hubo un día decisivo en el pasado en el que finalmente decretaron un estatuto y dejaron asentadas en papel las reglas generales del funcionamiento del club. Ese día decretaron ante todos que los socios tendrían voz y voto y que valdrían lo mismo. Decir pueblo no es exactamente lo mismo que decir nación. Decimos pueblo cuando nos referimos al conjunto de ciudadanos que participan en las decisiones políticas. Y decimos nación cuando miramos al pueblo históricamente como el conjunto de las sucesivas generaciones. Y consideramos también la historia de ese pueblo, la identidad compartida entre padres, hijos, nietos. Entonces estamos mirando a la nación argentina. Pero, ¿por qué se eligió al papá de Pedro como presidente? Para que tome decisiones en nombre de ellos. Si es el pueblo el que decide las cuestiones políticas más relevantes, ¿de qué manera lo hace? Como dice el artículo 22 de esa misma Constitución que mencionábamos, lo hace sino por medio de sus representantes. En las elecciones nacionales, lo hace a través del presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales. Para que se entienda bien de qué estamos hablando, volvamos a la base de nuestra Constitución. El artículo 1 dice que la Argentina se organiza según la forma representativa, republicana y federal.
Para comprenderlo mejor, volvamos al ejemplo del club. Los socios eligieron como presidente al papá de Pedro para que tome decisiones en nombre de ellos. Esa es la forma representativa. Ahora, ¿por qué también republicana? Un sistema republicano significa que el poder no es de los particulares, sino público. O sea, no se ejerce de manera privada, sino que a través de las instituciones y de manera dividida. Un ejemplo de este modo de administración sucede en el club. Porque además de haber elegido presidente al papá de Pedro, también se eligieron a otros socios que conforman una junta directiva. Un ejemplo de sistema no republicano sería el de una monarquía absolutista de la Francia del siglo XVII. Preguntémonos ahora, ¿por qué federal? ¿Qué quiere decir que nos organicemos según la forma federal? Exacto. Gracias, no. Una forma federal significa que, si bien la Constitución Nacional, ese estatuto de reglas básicas, vale para todo el territorio, cada parte de ese territorio, cada provincia, tiene sus propias instituciones y elige a sus propias autoridades. Por eso, en las elecciones, los salteños no solo eligen a los representantes de la nación, sino también a los representantes de la provincia de Salta. Lo mismo pasa con los cordobeses, jujeños, mendocinos, neuquinos, cumanos, catamarqueños, bonaerenses, correntinos, entrerrianos, sanjuaninos, santaluiseños. No, santaluiseño no me suena. Bueno, los de San Luis también. En un sistema republicano, los poderes se dividen en distintas instituciones. El poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Gracias, chicos. El poder ejecutivo a través del presidente. El presidente ejerce la administración general del país y, entre otras cosas, debe cumplir y hacer cumplir las leyes. El legislativo, a través de diputados y senadores. Los diputados y senadores se ocupan principalmente de la producción de dichas leyes. Y al Poder Judicial le compete la administración de la justicia a través del dictamen de sentencias judiciales. Cada uno de los tres poderes tiene la tarea de controlar que ninguno de los otros dos se extralimite y desempeñe funciones que no le corresponden de acuerdo con la Constitución. Por dar un ejemplo, el Poder Ejecutivo no estuviera de acuerdo con una ley sancionada por el Poder Legislativo, en lugar de promulgarla y ponerla en vigencia, podría vetarla. Este sistema de división y control mutuo de los tres poderes institucionales es la esencia de nuestro sistema republicano. Cuando miramos a estas instituciones en su conjunto, hablamos del Estado. Es la máxima autoridad en nuestro territorio. Es quien administra legítimamente el poder político. Entonces, volviendo al principio, cuando nos estábamos haciendo varias preguntas, y teniendo en cuenta todo lo que vimos, ¿por qué votamos? Porque así fue decidido por nuestros antepasados. Para ellos, para nosotros y para todos los que sigan viniendo en el futuro. Porque la nación argentina se piensa de modo democrático y bajo una forma republicana, representativa y federal. Por eso nosotros, como ciudadanos, debemos elegir a aquellos que vayan a conducir un conjunto de instituciones políticas que se denominan Estado. ¿Cuánto que heredamos? ¿Y vos? ¿Estás preparado para elegir? En nuestro sistema democrático, en principio, elegimos a nuestros representantes. Es a través de ellos como el pueblo, o sea, todos nosotros en cuanto ciudadanos, gobierna. Estos comicios están establecidos en la Constitución Nacional y son parte de la vida ordinaria de las instituciones del Estado. Las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación Argentina se renuevan periódicamente, pero con distinta frecuencia. Cada 4 años en el caso del presidente y del vicepresidente. Y cada 2 años la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 de la Cámara de Senadores. Sí, las cámaras que componen el Poder Legislativo son cuerpos colegiados que se van renovando en partes. Pero como decíamos antes, además de estas elecciones ordinarias, existen otro tipo de elecciones que llamamos extraordinarias. Así como el Consejo de la Facultad decidió hacer una consulta entre todos los alumnos, el gobierno, frente a circunstancias especiales, puede recurrir a las llamadas consultas populares. Ahora bien, hay 2 tipos de consultas populares. Están las vinculantes y las no vinculantes. ¿Cuándo una consulta no es vinculante? Cuando el resultado de la votación no obliga o no vincula a tomar una decisión gubernamental. Es decir, el gobierno no está obligado a actuar según la decisión que haya tomado el pueblo.
Sí puede suceder que después, en los hechos, esa decisión coincida con lo expresado por la voz del pueblo. Como de hecho sucedió en nuestro país en 1984, cuando frente a una consulta popular no vinculante, la ciudadanía se manifestó a favor de aceptar la mediación papal en el conflicto con Chile por el canal de Beagle. Y el Poder Ejecutivo, aún no estando obligado o determinado por el resultado, finalmente decidió aceptar dicha mediación para luego terminar firmando el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile. Distinto es el caso de la consulta popular vinculante. Sí, vincula u obliga. O sea, cuando el Poder Ejecutivo decide someter algo a la opinión del pueblo, no ya un asunto gubernamental, sino un proyecto de ley, y le otorga a esta opinión un carácter resolutivo, si el pueblo vota a favor del proyecto, este se convierte obligatoriamente en ley. Sí, este es el caso de la consulta de la Facu. El nombre más votado será el nombre de la nueva aula del edificio. Y una vez hecha la votación, el resultado será incuestionable. Pero hay un par de diferencias importantes con respecto a las consultas populares en el marco del país. Las consultas vinculantes se formulan con una pregunta, y los ciudadanos, individualmente, respondemos a favor o en contra. Solo existen esas dos opciones. No hay posibilidad de sugerir nombres, ni tampoco hay varios candidatos, como en las elecciones de autoridades. Sí, cuando elegimos a nuestros representantes, estamos nuevamente hablando de elecciones ordinarias, hay muchos candidatos por cada jurisdicción que habitamos. Como ciudadanos del país, nos toca votar un presidente y un vicepresidente nacionales. Como habitantes de determinada provincia, tenemos a la vez que votar al gobernador de esta. La nación, la provincia y el municipio son jurisdicciones distintas. Y como somos un Estado federal, la nación y las provincias establecen su propia organización institucional. Cada jurisdicción define las fechas de las elecciones y el sistema electoral que usará. Decide, por ejemplo, si los partidos políticos presentan listas o sublemas. Ah, bueno. ¿Pero eso es una mochila o una baulera? Maxi. Claro, esa es una boleta con lista del partido que ganó las elecciones el mes pasado en la Facu y cuya propuesta le simpatizaba a Caro. O al menos lo que el joven pelirrojo contaba cuando entraba al aula, ¿no? Pero sí, volviendo a lo anterior, esta es una boleta de lista. ¿Y quiénes son todos ellos?, se estarán preguntando. Veamos por qué los partidos políticos son tan importantes en la vida de nuestra democracia. Bueno, sin ir más lejos, son los partidos, no los individuos, los que se proponen en los comicios. Los partidos presentan sus propuestas y a los candidatos que creen convenientes para llevarlas a cabo. Ahora, ¿quiénes forman parte de un partido político? Además del joven pelirrojo, en el caso del partido estudiantil de la Facultad de Caro y Maxi. Podemos decir que el partido reúne a un grupo de gente con intereses comunes. Un grupo de gente que fundamentalmente comparte una mirada acerca de la realidad política, económica y social del país, su historia, sus problemas y sus posibles soluciones. Ahora veamos las elecciones dentro de los partidos. Las elecciones primarias son indispensables para que pueda después haber elecciones generales. Las internas son abiertas y obligatorias. Es decir, que todos los ciudadanos tendremos que votar. Ellos ya terminaron el trabajo práctico para postular el nuevo nombre del aula. Solo falta imprimirlo. ¿No les pasa que cuanto más importante es lo que tienen que entregar, la máquina peor funciona? Delicias de los trabajos prácticos domiciliarios y de las decisiones importantes. Y ahí van, subiendo las escaleras. ¡Uy! ¡Qué nervios! Ya está, listo. Se entregaron. Y ahora habrá que esperar el resultado. Repasando, cuando preguntamos qué elegimos, nos estamos preguntando por el lugar que la comunidad le asigna al voto y por la organización institucional que hace posible ese lugar. Elegimos entonces a los representantes según los tiempos y las jurisdicciones establecidas para hacerlo.
Elegimos por sí o por no cuando las autoridades convocan a una consulta popular. Y también podemos votar dentro de un partido a los candidatos que luego competirán para ocupar un cargo representativo. Chin chin. Sí, delicias de los trabajos prácticos, como decíamos, pero sobre todo de haber elegido lo que queríamos. En principio podríamos decir que siempre que el emblema aparezca o figure en algún lado, de algún modo todo el municipio estará allí simbolizado. Lo mismo ocurre con el escudo de un club. El escudo no es el club, pero siempre que el escudo esté, el club estará simbolizado a través de aquel. Bueno, hay cierto parecido, pero no es exactamente lo mismo. En la simbolización, el vínculo se da entre una imagen y algo real, mientras que en la representación el vínculo se traza entre uno o varios sujetos. Cuando hablamos de representación política, ¿de qué tipo de representación estamos hablando? ¿Cuáles son sus características? ¿A quién representa el presidente de un país, por ejemplo? ¿Representa a quienes lo votan o a la totalidad de los ciudadanos que lo hayan votado o no? A la totalidad, exacto. Sí, es importante entender que el vínculo de representación no se da entre el representante y los individuos. Caro, Maxi, Fede, Pedro, el nono Carlos o mi tío Mario. Sino que se da entre el representante y todo el pueblo. Es decir, el representante político no representa a los electores tomados individualmente, sino al pueblo que todos esos electores conforman. Por eso, cuando votamos, deberíamos elegir a un representante de los intereses de toda la comunidad y no de nuestros intereses individuales. De todos los votos, juntos, resulta una sola voluntad popular, y la voz que allí se hace escuchar es una voz soberana, la voz del pueblo. De ahí que el compromiso asumido por los representantes no sea apenas con aquellos que los eligieron, sino con la totalidad de los ciudadanos. En contrapartida, el ciudadano votante también se compromete con la decisión que el pueblo tome, coincida con la elección individual que haya hecho o no. Volviendo, el pueblo no es un conjunto homogéneo. No nos referimos a diferencias en cuanto a edad, género, profesión o condición económica, entre otras, sino a las diferencias ideológico-políticas. De hecho, los candidatos que se postulan lo hacen como portavoces de una propuesta partidaria. Es a su propuesta a la que votamos, no a su persona. Y en las elecciones nacionales, esas diferencias internas quedan expresadas. El lugar donde se hacen presentes es en el Congreso de la Nación. Todas las listas de candidatos a diputados nacionales que reciban un número de votos superior al 3% del padrón electoral de su distrito tendrán una representación proporcional en la Cámara. Por el mismo principio, en el Senado, de los 3 senadores que se eligen por cada provincia, 2 son de la lista más votada y 1 de la lista que obtuvo el segundo lugar. Bueno, acá también parece haber algunas diferencias, mínimas, lo normal. Pasa que son los últimos minutos que Pedro y sus amigos tienen para crear el emblema. Parece que se les está complicando, les está costando ponerse de acuerdo. Y a Pedro, que es el encargado de dibujarlo, le está doliendo un poquitito la cabeza. Bueno, sí, yo sugeriría que se tomen un recreo. Como decíamos, los gobernantes representan a los ciudadanos en cuanto forman todos juntos una comunidad. Pero a ver, ¿qué significa conformar una comunidad democrática? No se trata solo de compartir un espacio o de hablar la misma lengua. Vivir en democracia implica que todos, como ciudadanos, debemos actuar y tomar decisiones que nos afectan de manera conjunta. Implica, entre otras responsabilidades, decidir quiénes formarán parte de esa comunidad. También implica decidir cómo se va a defender esa comunidad, qué tipo de educación se les va a proporcionar a sus miembros, entre otros asuntos. Dichas decisiones las tomamos en cuanto ciudadanos a través de nuestros representantes. Pero ¿cómo saben los representantes lo que queremos los ciudadanos? Qué buena pregunta, ¿eh?
Es importante destacar que cuando elegimos a nuestros representantes, no les damos un manual de lo que deben hacer. Un caso contrario, en donde sí hay un manual de por medio, sería el del concurso. Uno de ellos debe entregar el trabajo en nombre de todo el resto. Y sí, ¿quién si no? Pedro, al igual que un delegado o apoderado, recibe una orden específica respecto a lo que debe hacer. Fue elegido únicamente para realizar esto o aquello. Pero los representantes políticos, a diferencia de un delegado o apoderado, tienen la libertad para decidir por sí solos qué hacer en nombre del pueblo. Por eso se dice que su mandato es libre. O sea, el mandato que el pueblo emite en las elecciones es que los candidatos elegidos sean sus representantes. El contenido de ese mandato es representar al pueblo para sostener una forma de vida en conformidad con los principios constitucionales. Y este hecho, que no haya un manual, exige una prudencia y una atención por parte del representante. Ahora bien, tener un mandato libre no significa actuar de cualquier modo. Esa libertad está acotada a la función institucional. Representar al pueblo implica necesariamente hacerlo dentro de las instituciones creadas por la Constitución y en conformidad con los principios constitucionales. Fuera de esas instituciones o en contra de esos principios, no es posible representarlo. Y por último, el representante político ocupará el cargo durante un periodo determinado. Pasado ese tiempo, todos los ciudadanos asistirán a los comicios para volver a elegir cuál es el candidato que quieren que los represente. Y acá los vemos. Maxi, Pedro, Florencia, Fede, Caro, se están preparando para el gran momento. El pueblo del municipio acaba de votar lo que cada uno considera la mejor propuesta para el nuevo emblema. Sí, ya están por anunciar el resultado y todos los que están reunidos sabrán cuál será el emblema que, de ahora en más, simbolizará al municipio. ¿Ganaron? ¡Wow! ¡Bien! ¡Woo! Sí, vamos chicos, muy bien. Y ahora sí, falta el mayor desafío, ¿eh? Pero antes repasemos lo que vimos hasta el momento. En la representación política, el vínculo se da entre los representantes y el pueblo. El pueblo está conformado por distintas fuerzas político-partidarias y el lugar donde esas diferencias se expresan es en el Congreso de la Nación. Los gobernantes representan a los ciudadanos y tienen libertad para decidir por sí solos qué hacer en nombre del pueblo. Pero esa libertad está acotada a su función institucional y al tiempo que dure su mandato. Sí, ahora sí. Como ciudadanos que somos, tenemos que elegir a nuestros representantes políticos. Votar es nuestra obligación, es cumplir con un mandato constitucional. Comprometernos, informarnos, interesarnos es la tarea y obligación que nos toca a todos los argentinos. Es la manera de reconocerles a nuestros antepasados el enorme esfuerzo y sacrificio que hicieron para construir un país democrático como este. Vivir juntos requiere esfuerzo y aprendizaje. Es como aprender un oficio, el oficio de ser ciudadanos. Buenos días para toda la Argentina. Arrancamos un nuevo programa en Radio Zoe. Y hoy el tema que nos reúne tiene que ver con una ley que fue muy debatida por la sociedad argentina, que finalmente, después de encendidas discusiones, fue sancionada y promulgada en julio del año 2010. Estamos hablando de la ley 26.618, conocida como la Ley de Matrimonio Igualitario o Ley de Matrimonio Gay. ¿Querés contarnos de qué se trata, Caro? Hola Flor, y buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, esta ley implicó una modificación en el Código Civil, que establecía que el matrimonio solamente podría realizarse entre dos personas de distinto género. Básicamente, esta nueva norma reemplaza, en la ley de matrimonio actual, la expresión de hombre y mujer por la de contrayentes. Exacto. Así Argentina se convierte en el primer país de Latinoamérica que permite que se celebren casamientos entre personas del mismo sexo. Ahora bien, ¿cuál es el proceso que todo proyecto de ley debe cumplir para convertirse efectivamente en una ley? Sabemos que la nación argentina se piensa de un modo democrático y bajo una forma republicana, federal y representativa. Por eso nosotros, como ciudadanos, elegimos votando a algunas de las autoridades que conducen las instituciones que conforman Estado. Recordemos cómo está dividido el poder público en nuestro país.
Tenemos al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de cada poder? ¿Cómo se componen y cómo se relacionan entre sí? Para respondernos esto, quédate en el programa que ya empezamos a desentrañar el complejo proceso por el cual tuvo que pasar la ley que mencionábamos, la ley de matrimonio igualitario. Esa ley y cualquier otra que esté vigente. ¿Estamos listas en el Congreso, Caro? ¿Pero dónde está esta chica? No, se fue a cualquier lado. Congreso de la Nación, Caro, no calle Congreso. Para que cualquier proyecto de ley efectivamente se convierta en ley, el proyecto tiene que ser, antes que nada, evaluado, debatido y sancionado. Sí, ahí, ahora sí. El Congreso de la Nación, sede del Poder Legislativo Nacional. Estamos con vos, Caro. Hola. Hola. Hola, ¿me copian? ¿Me copian? ¿Me copian? 1, 2, 3. ¿Me copian? ¿Qué estás hablando con una fotocopiadora? Bueno, como decíamos, diputados y senadores nacionales se ocupan principalmente de la sanción de leyes. Ahora sí, estamos en la Cámara de Diputados de la Nación, una de las 2 cámaras en las que se divide el Congreso. En esta Cámara está representado el pueblo en su totalidad. Exacto, pero el pueblo no es algo homogéneo. Está conformado por distintas fuerzas políticas o partidos. Y toda fuerza política que adquiera un caudal de votos igual o superior al 3% del padrón electoral tendrá un lugar en esta Cámara conformando un bloque. Buenísimo, Caro. Y ahora pasemos a la Cámara de Senadores de la Nación. Adelantemos que en el Senado de la Nación se encuentran representadas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en tanto jurisdicciones. Y ahora sí, Carolina. Gracias, Julieta. Y agrego que se eligen 3 senadores por cada provincia, 2 de la lista más votada y 1 de la lista que quedó en segundo lugar. Y que cualquier proyecto de ley debe ser aprobado por ambas cámaras para ser sancionado. Fue sancionada la ley de matrimonio igualitario en ese mismo recinto después de una sesión histórica y maratónica que duró más de 14 horas. Pero no basta con que una ley sea sancionada. Alguien tiene que hacerse cargo de la ejecución de las leyes y ser el responsable de conducir la vida en común de modo que se cumpla lo establecido por dichas leyes. Y esa es la tarea ni más ni menos que del Poder Ejecutivo. Por ello, su titular, el presidente de la Nación, es, tal como lo establece la Constitución, jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la Administración General del país. O sea, para que una ley sancionada se ponga en marcha, el Poder Ejecutivo no solo debe promulgarla, sino además ocuparse de gestionar las políticas públicas necesarias para que esta norma pueda efectivizarse en la práctica. Ya volvemos con vos, Caro. Los cargos de vicepresidente y de presidente se renuevan cada 4 años y con la posibilidad de una reelección consecutiva. Tenemos la ley sancionada y ejecutada. Pero esto, que la ley esté sancionada y ejecutada, no garantiza que la ley se cumpla. Siempre pueden surgir pleitos acerca de si determinado caso es o no contrario a la ley. Seguimos con vos, Flor. Y acá entra a jugar otro de los poderes del Estado. Sí, el Poder Judicial, que es el que se ocupa, entre otras funciones, de arreglar casos conflictivos y de juzgar si se está o no actuando de acuerdo a la ley. De una ley específica, cualquiera sea, pero sobre todo de la ley más fundamental de todas, la Constitución Nacional. Sí, además de administrar justicia, el Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema y tribunales inferiores, también juzga la constitucionalidad de las leyes sancionadas por el Poder Legislativo y promulgadas por el Poder Ejecutivo. Pasemos al Palacio. ¡Oh! Palacio de Justicia, Caro. Buah, ahora sí. Gracias, Julieta. Por último, es importante decir que los jueces, a diferencia de las autoridades de los otros poderes, no son elegidos por el pueblo. Y, como indica la Constitución, permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta. ¿Pero por qué los jueces no son elegidos por el pueblo y sí las autoridades de los otros poderes? Por las distintas funciones que a cada poder le compete. El Ejecutivo y el Legislativo son los encargados de la producción de leyes y su ejecución. Podemos decir que el pueblo, a través de sus representantes, establece de qué modo se van a gobernar y qué legislación es necesaria sancionar.
Ahora bien, en un momento de su historia, el pueblo decidió establecer que ciertos principios no debían modificarse con el correr del tiempo, que una serie de postulados definirían la identidad de ese colectivo a través de las generaciones. Los jueces se ocupan fundamentalmente de salvaguardar esos principios intocables, inmodificables que recién mencionábamos. La misma Constitución establece que la designación y remoción de los mismos no dependa de la voluntad del pueblo, de una voluntad momentánea o coyuntural, por así llamarla, ni esté sujeta a la atención de las fuerzas políticas del momento. Pero entonces, ¿quién designa a los jueces? La designación de los jueces supone la intervención del Consejo de la Magistratura. Como venimos viendo, los poderes del Estado no solo tienen funciones específicas, sino que además colaboran continuamente entre sí y dependen el uno del otro. Es una suerte de gran trabajo en equipo de todo el Estado. Pero no solo colaboran entre sí, sino que además se limitan y regulan. Ya vimos que el Poder Judicial, por su propia naturaleza, juzga la constitucionalidad de las leyes sancionadas y promulgadas por los otros dos poderes. El Poder Ejecutivo limita al Poder Judicial porque, como también dijimos, es el responsable de nombrar con acuerdo del Senado a los miembros de la Corte Suprema. ¿Cómo limita el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo? Imagínense que una ley, cualquiera sea, se sanciona como vimos hace un rato. Pero luego sucede que el Poder Ejecutivo la examina y no está de acuerdo con la misma. En ese caso, tiene la potestad de vetarla. Y veamos cómo el Poder Legislativo puede limitar al Poder Ejecutivo y a los jueces. La Cámara de Diputados tiene con exclusividad el derecho de acusar al presidente, al vicepresidente, a los ministros o a los miembros de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño de sus funciones ante el Senado, al que les corresponde juzgarlos en juicio público. Gracias, Julieta, y gracias a todos por haber participado de este interesantísimo recorrido por los poderes del Estado. Muchísimas gracias a la audiencia, a la profesora, a Julieta, a Flor que me estuvo acá acompañando, a los chicos de producción, a la tía Tita. Aprovecho para saludar a mi mamá, a mis hermanos. Bueno, y muchas gracias a Luis, al mozo de la esquina. Y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muy interesante todo, ¿eh? Sí, felicitaciones a los 4. Creo que pueden llegar a aprobar el trabajo práctico, ¿eh? Yo los aprobaría. Acá están Maxi, Caro, Florencia, Federico y Pedro. Ellos son un grupo de jóvenes, amigos, que como muchos de ustedes, está viviendo una situación por la que nunca antes pasaron. Este año cumplieron 18 años y les toca participar de las elecciones políticas. No se trata de una decisión más en sus vidas, sino que es una decisión de un valor inmenso. Bueno, todos los ciudadanos argentinos estamos involucrados en esa elección. Argentina se prepara para las elecciones nacionales. Bueno, sí, estamos hablando de que todos los ciudadanos deberemos elegir políticamente. Sí, a veces elegir puede parecernos complicado. En la elección política, en una democracia como la nuestra, cada ciudadano es igual a otro y cada uno cuenta por ser ciudadano y no por su poder adquisitivo. ¿Cuánto interviene el resto de las personas cuando elegimos en términos políticos? ¡Muchísimo! Es imposible elegir políticamente sin pensarse parte de una comunidad en la cual esa elección está teniendo lugar. Los efectos de esa elección van a afectar a toda la comunidad. ¿Y qué es lo que estamos discutiendo cuando votamos o adherimos a un partido, a una ideología o a un dirigente? Estamos eligiendo una forma de vivir en conjunto. Formar parte de una comunidad democrática es mucho más que ocupar un mismo territorio y hablar una misma lengua. ¿En qué reside la importancia de este día, el día de los comicios? Se trata de un acontecimiento en el que se requiere que todos los integrantes de la comunidad suspendamos nuestra manera habitual de hacer las cosas y actuemos de manera distinta. Detrás de la simple acción de votar hay todo un entramado de reglas, procedimientos e instituciones que organizan esta actividad. Solo se puede votar en las fechas establecidas para hacerlo, no en cualquier momento. Se debe hacer en las escuelas y mesas asignadas según el padrón electoral, y exhibiendo ante el presidente de mesa el documento de identidad.
el voto tiene otras características, como ser universal. Todos los ciudadanos a partir de los 18 años tienen derecho a votar. No importa el sexo, la edad, el color de piel, de pelo, la profesión, la situación económico-social, ni ninguna otra diferencia. Igual, no calificado. En el sentido que cada voto vale lo mismo que el resto de los votos. Y también, desde 1912, en nuestro país el voto es secreto. En el cuarto oscuro estamos solos y nadie se entera de nuestra elección. Y obligatorio. Ahora bien, ¿cómo transcurre este día electoral en la vida de cualquier ciudadano? Bueno, no todos tenemos las mismas responsabilidades. Algunos ciudadanos, por ejemplo, como es el caso de Federico, les tocó por sorteo ser presidente de mesa. Ellos no solo deben votar, sino que además deben garantizar, junto con el resto de las instituciones en juego, las condiciones para que todos podamos hacerlo. Entre otras funciones, al presidente de mesa le toca preparar el cuarto oscuro donde votaremos. El cuarto oscuro no solo debe contener las boletas de todos los partidos que se presentan, sino que además tiene que estar acondicionado de manera tal que nada perturbe nuestra decisión como votantes. ¿Cómo transcurrió el día de Florencia? Flor se levantó, desayunó, estuvo un rato dando vueltas y finalmente tomó su DNI y partió para la escuela donde le tocó votar. Cuando llegó allí, verificó la mesa en la que le tocaba votar y acá la estamos viendo. De hecho, haciendo la fila correspondiente. Cuando entre al cuarto oscuro, después de entregarle su DNI al presidente de mesa, deberá elegir a sus candidatos, meter la boleta elegida adentro, cerrar bien el sobre y finalmente colocarlo con cuidado en la urna apoyada sobre la mesa. Sí, para hacer una votación se necesitan reglas, instituciones y recursos. Por eso existe la veda. ¿Qué es la veda? La veda es un conjunto de disposiciones que buscan asegurar el ámbito de calma para que todos podamos expresarnos de manera independiente, sin ningún tipo de influencia externa. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, es el encargado de financiar la emisión de boletas a cargo de los partidos. También de difundir la convocatoria a los comicios por medio de los canales oficiales y garantizar que todos los ciudadanos se mantengan dentro de lo pautado a través de las fuerzas de seguridad. Y la justicia electoral, por otro lado, toma a su cuidado la confección de los padrones, la decisión sobre la validez de los votos y sobre las denuncias de irregularidades, entre otras responsabilidades. ¿Pero por qué votamos? ¿Por qué sucede todo esto? Porque en nuestro país, la República Argentina, es el pueblo el que gobierna a través de sus representantes. Hay un momento muy especial, distinto a todos los otros. El momento en el que un pueblo decide que va a organizarse de una manera determinada y que eso va a valer para siempre. Ese es el momento en el que entre el pueblo se da una constitución. Es el pueblo el actor que decide las cuestiones políticas más relevantes. Todo esto es tan fundamental que es parte del primer artículo de la Constitución Nacional. Este dice que la Argentina se organiza según la forma representativa, republicana y federal. Bien, representativa es porque elegimos representantes. ¿Por qué republicana? Republicana significa que el poder no está en manos de una sola institución, sino que se fracciona. En la Argentina se divide el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, cada uno de los cuales tiene determinadas funciones específicas. Y por último, federal. Significa que si bien la Constitución Nacional vale para todo el territorio, cada provincia tiene además sus propias instituciones y también elige sus propias autoridades locales. Son los partidos, no los individuos, los que presentan sus propuestas en los comicios. Y a las personas que finalmente aparecerán en las boletas el día de los comicios se definen en las elecciones primarias. Elecciones que, al ser abiertas y obligatorias, involucran el voto de todos los ciudadanos. Tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El presidente ejerce la administración general del país y, entre otras cosas, debe cumplir y hacer cumplir las leyes. Los diputados y senadores se ocupan principalmente de la producción de dichas leyes. Y al Poder Judicial le compete la administración de la justicia a través del dictamen de sentencias judiciales.
Pero a diferencia de lo que ocurre con las autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo, los ciudadanos no elegimos a los jueces. El pueblo, a través de las autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo, autoridades a las que en efecto elegimos, establece de qué modo se va a gobernar y qué legislación es necesario sancionar. Pero entonces, ¿quién designa a los jueces? La designación de los jueces supone la intervención del Consejo de la Magistratura. Argentina se prepara para las elecciones nacionales. Sí. Esto significa que los ciudadanos argentinos deberemos volver a elegir a nuestros representantes políticos. Es verdad que los ciudadanos votamos en soledad y por separado, pero las elecciones tienen sentido porque todo el pueblo vota. De todos los votos, juntos, resulta una sola voluntad popular, indiscutible e inapelable. Esa es la voz del pueblo. Por otro lado, los representantes políticos no reciben un manual sobre cómo actuar, sino que tienen la libertad para decidir por sí solos qué es lo que deben hacer en nombre del pueblo. Por eso se dice que su mandato es libre. O sea, el mandato que el pueblo emite en las elecciones es que los candidatos elegidos sean sus representantes. El contenido de ese mandato es: representad al pueblo para sostener una forma de vida en conformidad con los principios constitucionales. Pero la libertad de los representantes políticos no significa actuar de cualquier manera, sino que está acotada a su función institucional. Y por otro lado, el representante político ocupará el cargo durante un periodo determinado. Pasado ese tiempo, todos los ciudadanos asistirán de nuevo a los comicios para volver a definir las autoridades de gobierno. Por último, decimos que los gobernantes representan a los ciudadanos en cuanto forman todos juntos una comunidad. Pero a ver, ¿qué significa conformar una comunidad democrática? Bueno, sí, como dijimos, conformar una comunidad es mucho más que compartir un territorio y una lengua. Implica actuar y tomar decisiones que afectan a todos de manera conjunta. Decidir quiénes formarán parte de esa comunidad. ¿Cómo se va a defender a esa comunidad? ¿Qué tipo de educación se le va a proporcionar a sus miembros? Dichas decisiones las tomamos en cuanto ciudadanos a través de nuestros representantes. Votar a nuestros representantes es cumplir con un mandato constitucional. Es la tarea y obligación que nos toca a todos los argentinos. No solo es la manera de reconocerles a nuestros antepasados el enorme esfuerzo y sacrificio que hicieron para construir un país democrático como este. Vivir juntos requiere esfuerzo y aprendizaje. Es como aprender un oficio. El oficio de ser ciudadanos.